Ya. Ya, igual les cuento a los chicos que recién llegaron, revisé sus proyectos y revisé nuevamente sus PPT. Encontré bastante más errores de los que había encontrado cuando hicimos como la revisión aquí. Bastante más, la verdad. Dentro de los cuales se pisaban mucho los pies en el tema de costos. No comunicaban costos con el área de programación y con el área de oficina técnica, en muchos casos. Otra cosa es que en el tema del proyecto, muchos tenían problemas al área en la parte del calendario. Varios tuvieron el calendario malo. Varios. Y no solo que no lo ingresaban, sino que lo realizaban mal. Entonces eso les generaba conflicto de actividades. Entonces, varios tuvieron problemas con eso. Así que vamos a ver todo de nuevo hoy. Estoy grabando la pantalla, así que ojalá se grabe bien. Otra cosa en la que tuvieron bastantes problemas fueron en la curva S. Así que les voy a enseñar un método para que puedan hacer la curva S sin tener que meterle costos. Obviamente, como la decidan hacer ustedes bien, se los voy a enseñar con Excel y con Project, porque las curvas S de Project, a pesar de que se pueden hacer, son feas. Aún está muy rudimentaria el área de gráficos en el sector de Project. Así que lo vamos a hacer en conjunto con Excel, que es lo que se suele hacer, la verdad. La verdad es que todos los programadores que conozco trabajan en Project o en Primavera, y esa información la traspasan a Excel para hacer las gráficas de curva S. No sé qué más les había mencionado, Mati, aparte de eso. Eso nomás, ¿cierto? Ya. El tema de la presentación, de los colores. Ah, sí. En las presentaciones intenten ser más sobrios en la presentación. Menos de cabros chicos, más así como realmente fingiendo que estamos haciendo una presentación contractual. Y les voy a hacer yo como un diseño de un logo de empresa para que tengan en la presentación, que en las presentaciones siempre tiene que estar el logo del mandante y el logo del contratista. Y eso, creo que eso nomás les había dicho. Ya. No sé si tienen dudas o consultas con las notas o los comentarios que les coloqué para el proyecto. Si no tienen ninguno y están de acuerdo con su nota, prosigamos nomás. ¿Vieron sus notas, por cierto? Ya. Prosigamos entonces. Ya. Cuando partimos el proyecto, que esto fue un error que tuvo harta gente, siempre hay que generar un calendario. El calendario es el que nos va a dar los tiempos de trabajo y cómo va a funcionar nuestra empresa, ya sea 5x2, 6x1, 7x7, 14x14, dependiendo del horario de trabajo. Como estamos en intro de la minería, regularmente en minería, ¿qué tipo de calendario hay? ¿7x7 o 14x14? Entonces vamos a crear calendario, crear nuevo calendario base. ¿Ah? No, pero dentro de minería sí. Pero para el proyecto. ¿Cómo? Para el proyecto ahora sí como para el... Se supone que estamos en intro de la minería, así que debería ser como lo más cercano a la minería. Sí que hubo un grupo que tiene un 5x2. Galpón creo que tiene turnos 5x2. Y me lo explicaron en la presentación, así que ya lo asumieron como 5x2. No todas las empresas, regularmente en minería, como la minería no para, se tienen turnos 7x7, porque tener 2 días de descanso significa tener una pérdida de plata en muchos casos. O de 14x14 en empresas en donde se tiene que ver como pega muy seguido y es mejor tener como un grupo concreto para ver cosas. Pero sí, sé que un grupo tiene su calendario en 5x2. Ya, entonces crean un nuevo calendario, le voy a poner calendario ayudantía. Para cambiar este calendario, se van a semanas laborales, detalles, y toman todas las fechas. Si hacen esto, no tienen que ir cambiando uno a uno los días, y colocan su horario de trabajo.
Úpale. Hasta la 1 y de las 14 a las 19. Haciendo esto hay 11 horas de trabajo continuo, pero en realidad siempre hay que quitar el horario de almuerzo, así que son 10 horas de trabajo por día. Hay empresas que trabajan con 12 horas y 1 hora de colación. Hay empresas que trabajan con 12 horas y 2 horas de colación, dependiendo de cómo funcione cada empresa. Depende únicamente de la empresa cómo va a funcionar este horario. Las excepciones vienen a ser los días no laborables o los días excepcionales, en donde se colocan distintas cosas, ya sea que hubo una lluvia, que hubo nevazón, en el caso suyo, porque una nevazón no suele detener, a no ser de que sean muy extremas los trabajos, que haya habido un accidente y haya tenido que haber una reunión de emergencia. Ese tipo de cosas son importantes de notarlas en el calendario. Entonces vamos a poner un día random por acá, vamos a poner el 19 y 20, vamos a poner feriado. Si se fijan, aquí yo no le tuve que colocar el comienzo y el fin, porque como lo tenía señalado, al tenerlo señalado directamente, cuando yo coloco aquí cualquier cosa, se me marcan como que los días señalados eran el día estimado. Ya, una vez tienen su calendario, lo aceptan, y si se fijan, acá todavía no les aparece. Eso es porque lo tienen que colocar después. En información del proyecto, ustedes colocan la fecha de inicio de su proyecto, la fecha actual si es que lo quieren, la fecha de estado. ¿Alguien sabe qué es la fecha de estado? La fecha de estado es la fecha en la cual uno suele tener un punto importante, ya sea una reunión en la cual uno tiene que actualizar sus actividades, porque después de esa fecha se manda una actualización. Puede ser en la fecha de estados de pago, en la fecha de reunión contractual. Depende del mandante cuando se requiera presentar esta fecha de entrega para presentar un avance en la carta Gantt. En el caso de la empresa donde trabajo yo, la carta Gantt se presenta una vez a la semana. Se tienen reuniones contractuales semanales. Entonces esta se debe actualizar semana a semana. En el calendario siempre deben colocar el calendario que ustedes crearon, porque si no, cuando se actualicen las actividades no se van a actualizar según el calendario. Nuevamente, aquí sigue sin aparecer. Cosas importantes de aquí, el periodo no laborable, que es en donde yo les digo que tienen que colocar el calendario que ustedes tienen. Por lo menos 8 personas no colocaron el calendario. Al menos 8. No colocaron el calendario correspondiente que habían creado. Entonces se les hizo una deducción por eso. Yo regularmente recomiendo cambiarle el color, porque este gris de aquí ni siquiera se nota. Ustedes ni siquiera lo ven. O se lo ven muy poquito. Entonces yo siempre recomiendo colocarle otro color. Nuevamente, colores sobrios, porque estamos tratando con viejos y los viejos como que todavía no aceptan el hecho de que los colores también son profesionales. Ya. ¿Qué otra cosa es importante de aquí? La escala temporal. La escala temporal importa cuando uno está presentando, dependiendo del tipo de proyecto que uno tenga. Si uno tiene un proyecto que dura 12 meses, presentarlo en días no es muy útil. Porque si lo presentas en día, el mandante va a tener que cambiar de página y cambiar de página y cambiar de página. O si uno lo manda ajustado a una sola página, no se va a leer nada. Aunque esté en un PDF y uno le haga zoom así 500%, no se va a leer. Entonces, en la escala temporal, ustedes pueden cambiar cuánto es el nivel que se va a presentar aquí arriba. En el nivel inferior, que viene a ser la última fila, uno suele colocar en días cuando el proyecto es pequeño. Pero uno puede tener hasta 3 niveles. O sea, aquí en mostrar uno puede poner 3 niveles. Y en el tercer nivel uno puede poner, por ejemplo, los semestres o los trimestres. En el nivel intermedio uno puede mostrar meses. Y en el nivel inferior puede mostrar semanas. Ahora, ¿cómo se ven estos? Por ejemplo, uno le puede poner que se vea el día de inicio de la semana o el día de finalización de la semana, dependiendo de cómo va a trabajar el programador.
O puede aparecer el día de inicio de semana y que no diga lunes tanto, tanto, tanto. Ahora, el contador de aquí es para mostrar cuántas semanas vamos a mostrar en nuestra escala inferior. Si yo hago así, considerando que tengo 3 niveles, en el nivel superior trimestres, en el segundo meses y en el tercero semanas, si se fijan me aparecen las semanas del 3 al 11, mes de noviembre, trimestre 4. O sea, mi cuarto trimestre del año. Regularmente, ¿con cuántas escalas se trabaja? Se trabaja con 2. Se suele trabajar en meses y semanas. Pero si nuestra escala temporal es muy pequeña, entonces se puede trabajar en semanas y días. Ustedes al día le pueden poner la etiqueta clásica, que es LMX, jueves, viernes, sábado, domingo. O le pueden colocar que aparezca el número del día. Ya. Esto lo estoy explicando nuevamente porque mucha gente siguió con esto. Mucha gente no hizo esta parte de aquí. Por eso es importante que lo vuelvan a ver. Ahora, creemos las tareas. Ya. Vamos a hacer tareas de un proyecto simple. Voy a hacer de estaciones de metro. Como algo clásico y algo básico. Me la estoy inventando un poco, así que... Análisis económico. Estudio de suelos. Excavación de túnel. De concreto. Es de concreto lanzado. Por mientras les voy contando. También pasó con varios grupos que sus actividades no tenían correlaciones unas con las otras. O simplemente no tenían ningún tipo de predecesión o sucesión una actividad con la otra. Es importante que si sus actividades en sí... me faltó un paso súper importante, chiquillos. ¿Qué me faltó? No están en automático las tareas. Siempre tareas programadas automáticamente. Tanto tareas como resúmenes, como los hitos, todo actualizado automáticamente. Porque si no, cuando actualicen algo, no se va a actualizar completamente. Y les va a generar problemas de relación entre actividades. Ya. Estación de drenaje, impermeabilización. Revestimiento de hormigón, opción boletería, no, opción de andenes, ahí sí, de boleterías, sistemas eléctricos. Ay. Instalación de torniquetes. Instalación de ascensores. Instalación de baldosas, trabajo paisajismo, pieza de sitio,
Acción y pruebas. Ya. Ya, y con eso tendría mis actividades. ¿Qué es lo siguiente que se puede poner? Las duraciones de las actividades. Nuevamente me las estoy full inventando, así que... Ya. Y con eso tendría mis actividades. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicar resúmenes de distinto tipo. Esto podría ser planificación, obra gruesa, finalización y puesta en marcha. Ahora, bastantes de ustedes, una vez ya tenían esto hecho, empezaban al tiro con las predecesiones, lo cual está súper bien. ¿Qué métodos existen para colocar las predecesiones? Hay 3 formas distintas en las cuales uno puede colocar las predecesiones en proyecto. ¿Cuál es la que probablemente ocuparon ustedes? ¿Cómo? Así como agarrarlo así. Este es un método para hacer predecesiones. Claro. Dentro de la misma casilla de predecesores, escribir mi predecesor va a ser 5. Otra que se tiene es esta aquí arribita. Ustedes pueden agarrar 2 tareas, le ponen predecesor y se pone. Como si quieren agarrar 2 tareas que están muy lejos una de la otra y no quieren hacer esto, que es tirarlo hacia abajo porque de repente esto tiene 10.000 páginas. ¿Qué hacen? Ustedes agarran 2 tareas con control, las pueden linkear aquí arribita en linkear, o las pueden desconectar con el botoncito de al lado. Ahora yo me voy a inventar unas predecesiones súper truchas, así que vamos a hacer que esto sea 2 y 3. Excavación va a ser después de 4. Esto va a ser después de 6. De 6. Sería 7 y 8. Revestimiento de hormigón. Después de impermeabilización, después de 9. Esto va a ser 10. Va a ser 11. Esto va a ser 10 y 13. Vale. 10 y 12. Instalación de rieles. Después de 13. Instalación de torniquetes después de 13. También después de 13. Instalación de baldosas después de 15 y 16. Esto me lo estoy inventando en el momento, chiquillos, por eso me estoy demorando un poquito. Trabajo de paisajismo va a ser después de 17. Y ese piso va a ser 19. Y esto va a ser después de 20. Ya. Muchos de ustedes me entregaron esto así. Así nomás. Pero ¿qué cosas le va faltando a este proyecto? .
Ya, fijamos que no teníamos ninguna. O sea, de hecho, aquí puse como una intervención X. ¿Qué le va faltando a este proyecto? Porque hay varios que me entregaron esto solamente. La ruta de pico. Ya, me falta ver la ruta crítica. Pero antes de la ruta crítica, ¿qué me falta? Algo que si no tengo o si no lo hago a la fecha me ponen una multa. ¿Los qué? Los hitos de trabajo. Si nosotros no presentamos un hito a tiempo, nos cae una multa del 2% por día de retraso. Eso pasa cuando uno no cumple un hito. Entonces siempre hay que agregar los hitos. Los hitos los pueden agregar de dos formas. O con el insertar hito, o hacer una tarea y ponerle una duración de 0 días. De las dos formas se genera un hito. Esto va a ser inicio del proyecto. Acá vamos a tener un segundo hito, que va a ser inicio constructivo. Truc. Si escribo mal, me disculpo, chiquillos, tengo dislexia. Fin de obra. Y acá va a ir otro que sea fin constructivo. Me dicen si algo está mal escrito, por favor, chiquillos. Ya. ¿Dónde tengo inicio constructivo? Inicio constructivo va a tener una menos y va a venir después de 2. Ya. Mi inicio constructivo va a partir una vez termine mi planificación. Recuerden que si yo lo dejo dentro de la planificación, no puede estar linkeado a algo externo. Así que siempre revisen la jerarquía de sus actividades. Eso es algo que le pasó también a mucha gente. Sus actividades no estaban con la jerarquía correctamente. Eso quiere decir que tenían la puesta en marcha dentro de la obra gruesa, por ejemplo. Mucha gente le pasó que la jerarquía de actividades la tenían malas. ¿Cómo pueden arreglar la jerarquía de actividades? Ustedes agarran esas actividades y dentro, con estos dos botoncitos de aquí, ustedes la pueden mover más adelante o más atrás. Por ejemplo, ahora yo moví obra gruesa 1 más adelante. Eso quiere decir que ahora obra gruesa está dentro de inicio constructivo. Pero sabemos que eso no es así. El inicio constructivo es simplemente un hito. Ahora, el fin constructivo va a estar ligado a la finalización de obra gruesa, en este caso de 7. Uy, escribí. Ya. ¿Por qué no me dejó colocar esto aquí? ¿Por qué no me dejó decir que la finalización constructiva está después de 7, siendo 7 la finalización de obra gruesa? No me permite hacerlo porque si se fijan está al mismo nivel que la actividad de obra gruesa. ¿Ese sería un hito? Este es un hito constructivo, efectivamente. Duración de 0 días y su dibujito es un rombo. No me deja ponerlo porque está al mismo nivel que estas actividades. Eso quiere decir que yo tengo que quitarle un nivel de... Perdón, agregarle un nivel de jerarquía y ahora si lo coloco como 7, sí me va a permitir. Por cierto, si ustedes se llegan a perder... Uy, espérense que no quiero ver lo de arriba. Mostrar la escala de tiempo, no. Si ustedes se llegan a perder, se van súper lejos de su proyecto y no tienen idea cómo volver y no quieren hacer esto todo el rato, entonces aprietan cualquier tarea y ponen desplazarse a tarea y lo lleva a la tarea. Eso está dentro del sector de tareas, por si se llegan a perder. ¿Qué pasa? Ya. Finalmente me falta agregar el fin de la obra.
que el fin de la obra va a ir una vez terminalizada la finalización y puesta en marcha. Eso quiere decir que esto va a ir finalizando 21. Uy, le coloqué más 21, costumbre del Excel. 21, siendo finalización y puesta en marcha. Y ahí me aparece el final de la obra. Ahora, ¿qué más le falta a esto? Yo me puedo ir a diagrama de Gantt, formato, y le pongo la tarea resumen. No es necesario que ustedes agarren todo y le pongan, que varios lo hicieron, que agarraban todo y le ponían resumen. Sino que si se van a diagrama de Gantt, ustedes ponen tarea resumen del proyecto y automáticamente el proyecto les genera la tarea resumen del proyecto. Y si se fijan, esta tarea resumen es 0. Eso quiere decir que no les va a actualizar las predecesoras de las actividades anteriores que ya habían hecho. Y a esto le vamos a poner línea del metro. Ahora, algo que me fijé que les pasó a algunos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de color a esta cosa porque me molesta. Por cierto, no hay ningún problema con que coloquen colores en su proyecto. Ningún tipo de problema. Pero colóquenle colores que tengan sentido. Que los colores tengan jerarquía entre ellos y no simplemente sean colores. Por ejemplo, uy, toqué algo. Por ejemplo, los hitos pueden tener su propio color. Vamos a colocarlo en celeste. Ya. Ningún problema con que los coloquen para que tengan ustedes un orden, pero igual váyanse fijando en qué están haciendo. Otra cosa que pienso que les puede ser útil a aquellos que están haciendo un proyecto modular con más de una donde se repite más de una vez la misma actividad. Por ejemplo, creo que los que están haciendo galpón les podría servir. No recuerdo completamente su proyecto, pero les podría servir en el caso de que tengan que repetir muchas veces la misma actividad, pero en distintos módulos. O los que están haciendo el edificio pueden tener un módulo creado. Por ejemplo, yo aquí tengo planificación, obra gruesa, finalización y puesta en marcha. Yo puedo hacerle un resumen a esto. Acá colocarle estación 1. Uy, no se borró esto. Estación 1. Vamos a colocarle un color distinto a esto. Denme un segundito. Sí, dale. Ya. Ustedes agarran sus actividades, menos el fin de la obra. Y si van a hacer más de uno, hacen copiar y pegar. Después, fin de la obra, lo pueden mover hacia abajo sin ningún tipo de problema. Y el problema de hacer esto, que está bien. Ustedes aquí, esto se puede llamar estación 2. Modificado, tienen exactamente las mismas actividades que arriba con las duraciones. El problema de esto es que si yo ahora digo que para hacer esta estación tengo que terminar la anterior, o sea que el predecesor de estación 2 va a ser la estación 1, pierdo todo tipo de jerarquía y todo tipo de precedencia entre las actividades. ¿Cómo puedo repetir estas actividades abajo y que se mantenga la precedencia? Vamos a borrarlo, ya. Yo voy a tomar mi estación 1, la voy a cerrar, voy a hacer control C, control V, y si se fijan, ahora mis precedencias están actualizadas a las actividades que tengo dentro de mi
de mi estación 1. En este caso le voy a cambiar a estación 2. Entonces, si yo abro estación 1, tiene sus precedencias, por ejemplo, estudio de suelos 4 y 5. Yo me voy a estudio de suelos, pero de la estación 2, y en vez de ser 4 y 5 es 29 y 30. Se mantiene el orden, pero se actualiza al cambio de posición que tuvo las actividades. Eso le puede servir harto como a los que están haciendo proyectos modulares en donde repiten la misma actividad más de una vez. Que sería el caso de las oficinas y quizás de la red de incendio, porque si no me equivoco están haciendo red de incendio de un edificio. Ustedes pueden mover acá abajo lo que es, lo que es el fin de la obra. ¿Por qué no se está moviendo? Creo que reemplace una actividad ahí. Ya. Y ahora nuevamente le colocamos que la estación 2 se tiene que hacer una vez finalizada la estación 1, o sea, la estación 1 siendo 2, su predecesor va a ser 2. ¿Se cargó? Espérense, pasó algo. Ya. Estación 2, tuki. Planificación 28-29. Finalización se va a hacer después de 25. Ya. Ah, eso pasó. Fin de la obra, le vamos a quitar esto. Aceptar. 22 y 46. Estación 2 va a venir después de 2. Ya. Y ahí se nos actualizó el proyecto entero. ¿Qué había pasado? Que no se me actualizaba. Tenía el fin de la obra metido dentro de la estación 2. Y como el fin de la obra estaba actualizado según la estación 1, no me permitía hacer el cambio. Por eso no se movían las actividades y quedaban raras. Ya. Ya. Ahora tendría mi proyecto entero, ¿cierto? Tendría mi proyecto entero. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cambié? ¿Que ahora tengo que movilizar? El fin constructivo. Si se fijan, el fin constructivo aparece con el fin de la estación 1. Pero el fin constructivo debería ir al finalizar todas mis construcciones, lo que incluye la estación 2 ahora. Entonces, pero como yo copié esta actividad, espérense, control Z, como yo copié esta actividad, la tengo aquí abajo también, así que le puedo simplemente poner otro nombre. Fin constructivo, estación 1. Estación 2, fin constructivo 2. Ya. ¿Qué viene ahora? Ahora yo tengo que hacer mis EDT. ¿Por qué es importante hacer los EDT? Entonces en proyecto, establecer EDT, definir código. Porque ahora yo tengo tareas que se llaman igual. Tengo 2 excavación de túnel, tengo 2 documentación, tengo 2 análisis. Eso quiere decir que si el cliente se pone a leer esto y lo lee mal, se puede confundir porque las actividades se llaman exactamente igual. Por eso que es importante tener el código EDT, que vienen a ser los numeritos que van al costado de la actividad. Viene a ser, cuando ahora lo pongamos. Ahora, regularmente esto se deja con longitud cualquiera. Ustedes le pueden poner la longitud que ustedes quieran. Por ejemplo, si le ponen longitud 2, cuando sea un número 1 va a decir 01. En cambio, si le ponen longitud cualquiera, cuando sea un número de unidad va a decir simplemente 1. Cuando sea con decena va a decir 12, por ejemplo. Y cuando sea con centena va a decir 102. Ya.
Para poder ver el EDT aquí, ustedes tienen que insertar una columna y le ponen EDT. Y se les va a aplicar. Ahora salió terriblemente grande. Pero si se fijan, el EDT me marca el inicio del proyecto como 1. Pero a mí no me interesa que los hitos tengan numeración. Me interesa que las actividades tengan numeración. Así que, ¿qué voy a hacer? Para poder hacer esto más fácil, me voy a ir a Vista, Esquema, Nivel 1, el cual me muestra las tareas importantes. Entonces, inicio el proyecto, no va a tener. Estación 1, 1. Estación 2, 2. Fin de obra, no tiene. Ahora, hay que volver a revisarlo, porque, por ejemplo, si abrimos estación 1, 1.1, y nos aparece que el inicio constructivo, que es un hito, también tiene numeración, pero eso no nos importa. 1.2. Si se fijan, cuando yo actualizo obra gruesa y le cambio la numeración, se cambia automáticamente. Entonces, es importante que revisen porque también habían varios que o no tenían EDT o tenían una EDT equivocada. .1, 2.2, 2.3. Esquema nivel 3. Puesta en marcha. Ya. Estación 2, 2, 2.1, 2.2, 2.3. Ya. Si se fijan, como les contaba, se cambia automáticamente. Como le tenemos largo cualquiera, va a decir 1.2.12. No va a decir 0.01.02.12. Esto es más que nada un tema estético. El tema de si las actividades están programadas automáticamente o manualmente, no es necesario colocarlo, así que pueden ocultar simplemente esta columna. Y cuando le estén presentando al mandante, no coloquen la predecesión, porque al mandante no le interesa. El mandante va a ver el dibujito y va a ver cómo van, a ver cuánto avance tienen. Ya. Ahora, esto ya lo habíamos visto todo en la primera ayudantía. ¿Qué vamos a agregar ahora? Vamos a ver las HH. Con las HH y con la línea base vamos a hacer una curva S. ¿Por qué? Porque para los que están llegando tarde, la gran mayoría de los grupos, si es que no todos, tenían la curva S mala. Entre mala y muy mala. Había uno que lo tenía estéticamente muy bonita. Seguía estando incorrecta, pero estaba muy bonita. Así que si le pueden copiar el cómo la hizo bonita, bien. Si no me equivoco, ese grupo era la estación de servicio. Tenía una muy buena curva S, muy bonita, buen detalle. El problema es que las dos curvas estaban sobreponidas una sobre otra y se tiene que mostrar la diferencia, a no ser de que vayas al 100% con tu curva. Y ese grupo no iba al 100% con su curva según los porcentajes que indicaba. Así que en temas de estética, cópienselo, estaba bonito. En temas de que si estaba completamente buena, no lo estaba. Ya. Entonces nosotros ahora vamos a agregar aquí una columna. Vamos a quitar esto porque no nos interesa. Y vamos a agregar la columna tarea. No, perdón, no es tarea, trabajo. Y en esta columna nosotros vamos a agregar cuántas horas equivale nuestro trabajo realmente. Por un tema académico, full académico, vamos a colocar que las horas equivalen a la cantidad de horas de trabajo que tienen en su día según su proyecto. En el caso del mío, según mi calendario, yo tengo 10 horas de trabajo diarias. En el caso de algunos grupos pusieron que trabajaban de las 8 hasta las 7. Así que ellos tendrían 9 horas de trabajo diarias. Y así, dependiendo de su calendario, tendrían que calcular cuántas horas diarias trabajan y multiplicarla por la cantidad de días. Entonces, en este caso, este trabajo son las horas asignadas a esto. Y esto lo vamos a ir sacando después. Ya, entonces, por ejemplo, para documentación, 120 horas, análisis económico 80, estudio de suelo 50. Lo estoy multiplicando por 10, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy multiplicando por 10?
porque esas son mis horas de trabajo. Entonces, depende de las horas de trabajo de su grupo. Voy a revisar eso, chiquillos, para que lo tengan en consideración. Ahí le puse 16. 80, 60, 80, 160, 40. Si encuentran similar las preguntas, esto es porque es de un examen de planning. Ya. Entonces aquí yo tendría mis horas de trabajo para cada tarea. Ya. Ahora, estas horas de trabajo, ¿cómo veo yo cuándo se hicieron o cuándo se utilizaron para el proyecto? ¿Cómo hago yo mi curva S a partir de estas horas de trabajo que coloqué de manera aleatoria en esta cuestión? Yo aquí me tengo que ir a vista, bueno, ya estoy en vista. Me voy a uso de tareas y aprieto uso de tareas. Y esto me va a llevar a esta tabla horrible de aquí. En esta tabla se van viendo la cantidad de horas que yo debería utilizar para esa tarea por día, dependiendo de la cantidad de días y la cantidad de horas referentes a cada ítem. Entonces, si yo avanzo, me va a mostrar cuántas horas voy a gastar en cada actividad según esto. Ya. Ahora, ¿a mí me sirve verlo en días? Sí y no. Para la curva S depende de cuánto dure su proyecto. Y depende de cuántas veces tengan reunión contractual. En el caso de ustedes, sus proyectos duran 3 meses. Porque es la duración del curso en realidad. Desde la primera ayudantía hasta la última ayudantía son como 3-4 meses. Dependiendo de cuándo iniciaron su proyecto ustedes. Son alrededor de 3 o 4 meses. Si no me equivoco, hay un grupo que partió, que tiene su inicio de proyecto como el 2023. Así que si quieren cambiarlo, cámbienlo nomás. Pueden alterar su proyecto completamente de la primera presentación a la última. Y por cierto, si alguien tiene su proyecto acá, me lo puede mostrar después de que se termine la clase. Ya. ¿Para qué me sirve tenerlo en día? Es porque yo aquí puedo tener el trabajo, puedo poner el trabajo real, puedo poner el trabajo acumulado y puedo poner muchas cosas. ¿Qué me va a servir para hacer la curva S? El trabajo acumulado. En el caso de esto, si no me equivoco, este proyecto dura 7 meses. Entonces me sirve tenerlo, que mi nivel inferior esté en meses. Vamos a poner que que tengo el nivel intermedio como en semana, entonces tiene que ser el nivel intermedio siempre mayor que el nivel inferior. Enero, febrero, contador en 1, aceptar. Y ahora en mi trabajo acumulado, de todo el proyecto, porque recuerden, esta fila de aquí, la fila 0, es la fila resumen del proyecto. Eso quiere decir que estos de acá son la cantidad de horas, hombre, máximas que vamos a utilizar en cada mes de esto. Entonces, yo abro un Excel, que yo ya lo tengo hecho, pero vamos a fingir que no. Estoy como los videos de lo que no. Vamos a poner... vamos a ponerle HH. HH acumuladas... HH acumulada. Me voy a mi columna de las HH. Úpale. Y lo agarro todo.
¿Cuántos meses dura este proyecto? Espérense. Escala temporal. Años. Aceptar. Hasta el 6. Debería durar hasta julio nomás. Ah, ok. Ya. Entonces mi escala es de enero a junio. Porque trabajo hasta el 6. Tengo que revisar esto porque esto está extraño. Me sigue mostrando como que tengo trabajo, a pesar de que en esta época ya no debería tener trabajo. Déjenme irme al diagrama Gantt y mirar qué onda. Sí. No, en el diagrama Gantt no tengo nada. Uso de tareas, trabajo acumulado. Ya. No cacho qué onda. Pero mi proyecto va de noviembre a junio, así que vamos a agarrar los datos de noviembre a junio. Vamos a irnos al Excel. Vamos a copiar. HH acumuladas reales. Y acá vamos a poner de noviembre a junio. Ya. Ahora que yo ya tengo mis horas acumuladas para mi proyecto, ¿a dónde me voy? Me devuelvo al diagrama Gantt, aprieto la esquina superior izquierda, clic derecho, tabla de seguimiento. En la tabla de seguimiento me van a aparecer 1000 cosas. Dependiendo de cómo estén haciendo ustedes el proyecto, si lo están haciendo en base a plata o en base a HH, es las cosas que van a necesitar en su tabla de seguimiento. Yo, como lo estoy haciendo con HH, voy a ocultar algunas columnas, voy a ocultar el costo porque no me importa, y voy a agregar aquí el trabajo. Entonces yo tengo mi trabajo, que es la cantidad de horas totales que utilizo para cada tarea, y mi trabajo real, que son las horas que voy a utilizar cada vez que haga una actualización. Ya. Yo voy a tener mi comienzo real, mi porcentaje completado. Vamos a hacer que estemos al inicio de esto. Ya. Y ustedes aquí ya empiezan a revisar. Si estuviéramos en un proyecto real, entonces ustedes tienen que ir a terreno, hablar con los supervisores, comprobar qué tareas se han hecho y ver qué porcentaje en comparación del itemizado real se tiene hecho realmente. Por ejemplo, son 225 metros de cañería de 2 pulgadas y se consideran 250 fittings de distintos tipos. Y yo tengo avanzado 100 metros y tengo 130 fittings puestos. Con eso calculo cuánto llevo de avance real, cuántas HH he gastado en esa tarea y calculo cuál es mi porcentaje de completación. En este caso, si le pusiéramos que vamos al 100% en todo esto, excavación del túnel 80, aplicación del concreto 60, instalación de drenaje, no, vamos a ponerle que esto está en el 100, 60, esto le ponemos 45, impermeabilización del 16, revestimiento de hormigón del 5, ya. Si se fijan, ahora en mis horas del trabajo real, estas están actualizadas según el porcentaje que yo le di de completación. Eso quiere decir que si yo me voy nuevamente a vista, uso de tareas, y acá coloco trabajo real, este valor de aquí me va a aparecer el trabajo real que yo llevo completado a la fecha en esos meses. Entonces yo puedo copiar y pegarlo,
en mi tablita del Excel. Y ahora puedo hacer mi gráfico. Ustedes pueden hacer el gráfico de las HH o pueden hacer el gráfico del porcentaje de avance según la cantidad de HH. Regularmente se presenta el del porcentaje de avance según HH. Por ejemplo, y para el tema de los costos, si yo lo hago los costos, también tendría que llevarlo al Excel de la misma manera como Sí. lo estoy haciendo con la HH. Sí. Por ejemplo, para la de costos. Para la de costos tendrías que hacerlo según el costo previsto, según el costo real y el costo programado. Entonces ahí tendrías que ir haciendo a partir de líneas bases distintas o a partir del CRTR, que es la otra forma, sacando cada mes cuánto vas avanzando en el costo. Yo encuentro que con las HH es más sencillo. Es bastante más sencillo porque los programadores lo hacen con las HH. El que ve los costos es el encargado de costos. Entonces, él tiene que ir viendo cómo se hace esa medida con los costos. Y cuánto llevamos como de avance según los costos. Ya. Volvemos a la de seguimiento. Ya. Por ejemplo, le vamos a poner que esta la terminamos antes de la fecha que debería haberse terminado. Y esta también. No, cancelar. Me dejó la embarrada. Ya. Entonces yo voy, copio y pego la cantidad de horas que llevo. Y acá tengo que hacer dos filas. Tengo que hacer porcentaje de avance. Porcentaje de avance según HH. Este le vamos a poner programado. Según HH, programado. Y este va a ser porcentaje de avance según HH real. Porcentaje de avance, ya. Donde tengo el trabajo, acá tengo la cantidad de horas reales. Tuki tuki. Ya. Ahora, si yo hago un gráfico solo de las HH, ¿va a funcionar? Mirando el Excel como lo tengo ahora, lo voy a agrandar porque no se ve nada, díganme algo, pues chiquillos. Si yo hago el gráfico ahora con los datos como los tengo, ¿va a funcionar? ¿Por qué no? Porque mis números tienen una H. Tengo que quitarles esa H antes de poder hacer cualquier tipo de cálculo. Ah, ya lo tenía hecho de cuando estaba haciendo pruebas. Ustedes hacen control V, reemplazar y reemplazan la H por vacío. Reemplazan todos y quitan todas las H de una. Ya. Entonces, porcentaje de avance según HH. Y esto va a ser mi HH unitaria dividido en el total. Dejan fijo el total con FN, F4 o F4 dependiendo de su computador. Y esto lo pasan a porcentaje. Ah. Espérense. Ya. Y esto de acá hay que aplicar la misma fórmula. Estas reales no son las reales acumuladas, son las reales normales. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, yo ahora hago mis gráficos. Insertar. Gráficos. Gráfico de tiritas. Seleccionar datos. Agregar.
valores X de la serie, junio, valores Y de la serie, hasta acá, aceptar, agregar, nombre, valores X de la serie, valores Y de la serie, aceptar, aceptar. Ya. Y ahora, si se fijan, tengo mi curva S. Fea, la tengo que arreglar, porque si se fijan, ¿qué tiene de malo esto? Parte del 1. Debería partir del 0. ¿Por qué parte de aquí? Aparte, no está partiendo del 0% de avance. Eso quiere decir que tengo que mover todo esto uno para el lado y hay que agregar 0 y 0. B. Lo movimos. 0, 0, 0. Octubre. Ya. Entonces, así es como ustedes van creando su curva S en general. Tienen que arreglarla. Yo aquí la tengo fea porque es solo como para mostrarles de dónde sacar los datos y cómo hacer las cosas. Y esta vendría a ser la curva S de avance. Y ustedes pueden hacer esta misma curva, pero según las HH y se va a seguir mostrando. De hecho, se va a ver igual. A esto pónganle leyenda, pónganle bien el título, arreglen para que aquí abajo se vea noviembre, así se vean los meses. Pero si me entregan una curva S de este estilo, está bien. Si logran hacer que quede bonita como la del grupo que les dije, mejor. Pero verifiquen que los datos estén correctos. Ahora, otra cosa que les podría servir para aquellos que están haciéndolo con costos, por ejemplo, es lo de curva, es con la línea base y actualizar el proyecto. Vamos a quitar esto porque no me importa. Vamos a quitar esto porque no me importa. ¿Cómo se hacía la línea base? ¿Quién se acuerda? Ya. La línea base, nos íbamos a proyecto y poníamos establecer línea base. Ustedes tienen hasta 11 líneas bases para poder establecerla. Ustedes establecen una línea base para el proyecto completo. Recuerden, si tienen una actividad que no agregaron pero quieren tener dentro de la línea base original, en vez de proyecto completo le ponen tareas seleccionadas. Y aquí le ponen de las tareas, de subtareas a resumen seleccionadas para colocar que se actualice también el resumen. En este caso voy a poner del proyecto completo. Y ahora, ¿se creó mi línea base? Sí. ¿Se ve mi línea base? No. ¿Cómo veo la línea base? Me voy a diagrama de Gantt, pongo Gantt de seguimiento y aquí se ve mi línea base. Mi línea base se ve de color gris y está justo abajito de mi proyecto. Ahora, ¿para qué me sirve a mí mi línea base? Porque en el caso de que yo tenga que reprogramar actividades, por ejemplo, para reprogramar actividades me voy a proyecto y actualizo la fecha de estado. Voy a poner que la fecha de estado va a ser el 20 de diciembre, por poner una fecha. Pongo aceptar. ¿Se ve mi fecha de estado? No. Me tengo que ir a cuadrícula, fecha de estado, tipo, le coloco línea, porque si lo dejo en blanco no se va a ver. Y el color, le pongo algún color que se vea.
Y ahora aquí me aparece que esa es mi fecha de estado. Y ahora yo me voy y le pongo actualizar proyecto. Y le pongo reprogramar el trabajo restante para que parta después de la fecha de estado, que en este caso es el 20 de diciembre. Y si se fijan, ahora todas mis tareas que no estaban listas para la época de mi fecha de estado, ya sea mi reunión contractual o un hito importante que mencionó el mandante, fueron reprogramadas y ahora tienen estas líneas punteadas que muestran que no se han completado. Y aquellas que tenían un porcentaje de avance, ahora si les ponemos más avance, va a quedar marcado el avance a partir de esta fecha. Entonces esto nos modificó completamente el proyecto. Si ustedes me presentaron que tenían actividades que no estaban al 100% completadas en la presentación anterior, quiero que las reprogramen a la fecha que teníamos para la presentación anterior, que en el caso era el 3 de octubre. Entonces, las actividades que no tenían listas para el 3 de octubre, reprográmenlas. Hagan esto de la reprogramación. Claro, si van a cambiar completamente su proyecto, no lo hagan. O háganlo como una simulación de qué es lo que debería de haber pasado. Y con esto, nosotros nos podemos ir nuevamente a la cante de seguimiento, trabajo real, y acá nos vamos a trabajo previsto 1. Ay, no se marcó el trabajo previsto 1. Okay. Trabajo presupuestado en línea base. Va, no se marcó. No sé por qué. Ya. Y con eso estaríamos. ¿Dudas, consultas? ¿Consultas de su proyecto? ¿Consultas de algo que haya hecho ahora? Ya. Entonces estaríamos, chiquillos. ¿Alguien tiene dudas con su...? Lo único malo es que sé que el Excel no se va a ver, así que le voy a tomar un pantallazo. O si alguien le puede tomar una foto también. Porque el Excel no se va a ver porque está grabando y solamente se está grabando el project. Entonces se va a ver como la pantalla en negro lo más probable un rato. Eso. Voy a parar de grabar ahora, chiquillos.